Buenas tardes. Vamos a ver un tema de identificación de aviones amigos o enemigos, la primera parte. Y bueno, voy a intentar que sea muy sencillito, porque tampoco controlo yo mucho del tema. Y esta primera parte va a ser un poquito de incursión en la teoría y luego cómo lo podemos aplicar a día de hoy a DCS, al Chinorro, al JF-17 y a otros módulos o a otras aplicaciones como el Simple Radio. Muy bien. Bueno, ¿qué es el IFF? Pues el IFF es simplemente un sistema que, como vemos en la imagen, puede basarse en unidades navales, terrestres, en sistemas civiles y en sistemas aéreos, en aeronaves. Y tiene por objeto poder identificar una aeronave, si es amiga o enemiga, en función de la utilización, bueno, en función no, gracias a la utilización de un impulso radioeléctrico. Entonces, el, vamos a tener el funcionamiento es simplemente, pues como vemos en el ejemplo, pues una estación radar manda un impulso radioeléctrico, una onda, en este caso pues a una aeronave. Esa aeronave gestiona mediante una serie de sistemas ese impulso y genera una respuesta que se envía también mediante un impulso radioeléctrico a la estación que ha interrogado. Bien, ya vamos ahí hablando de cosas, de misiones, interrogación. El funcionamiento se basa en el concepto key-lock, llave cerradura, y el key, lo que está configurado, el key es lo que pregunta. En este caso la estación terrestre mandaría una pregunta, mandaría una key, una llave que debe ser válida para la cerradura, para el lock que lleva la aeronave. Si esa key, esa pregunta, es apta y entra en el lock, pues va a generar una respuesta. Entonces es un concepto que tenemos que tener claro, el concepto key lock. La key es la pregunta que tiene que ser válida para el lock, para generar un lock en la estación que está siendo interrogada. Para que todo esto funcione, tanto el emisor como el receptor tiene que tener un sistema de, a bordo de una serie de componentes, que es lo que llamamos transponder. Falta una S aquí, una N. Transponder o transpondedor, que a su vez no solamente es un sistema, son varios sistemas, está configurado por varios sistemas, como es el receptor, el decodificador y el transmisor. Entonces el transmisor se encargará, en el caso de la antena, de enviar una key que llegará al receptor, y si esa key es apta para el lock, para la configuración que tiene de receptor y decodificador, la recepcionará, creará un lock y con ello se va a generar una respuesta válida o no válida, que será también transmitida. Todo esto funciona por, como hemos dicho, por pulsos. Hay diferentes modos de trabajo de lo que son los transpondedores, y esos modos de trabajo van a definir lo que es lo que todos conocemos como modo 1, modo 2, modo 3, etcétera. Pero lo importante de todo esto es que cada modo de trabajo se va a referir a los impulsos radioeléctricos y la separación entre la separación temporal de esos impulsos. Por ejemplo, en el modo 1 de trabajo de todo lo que es el transpondedor, crearemos una key que estará compuesta de dos impulsos separados por 3 microsegundos. En el modo 2 crearemos una key que estará compuesta por dos impulsos separados por 5 microsegundos. Y en el modo 3
crearemos una key de 2 pulsos radioeléctricos separados por 6 microsegundos. Bien, de este modo lo veremos luego. Entonces la idea es esa que tenemos que tener en la mente. El key va a ser una serie de impulsos radioeléctricos separados en el tiempo que van a crear un lock en el receptor de ese impulso que estamos emitiendo. Yo estoy en tierra y yo quiero interrogar a una aeronave si es amiga o enemiga, y si yo trabajo en el modo 1 voy a crear un impulso, voy a interrogar creando una key que estará compuesta por 2 pulsos separados por 3 microsegundos. Y esto tiene su importancia por lo que vamos a ver ahora. Bien, cogiendo el modo 1, modo 2 y modo 3, ¿vale? Ahora mismo lo que sabemos es que en el modo 1 vamos a crear una key que estaba compuesta por 2 pulsos. Este key va a llegar a un receptor que, si está configurado de acuerdo al modo 1, va a crear un lock como el que vemos en la pantalla. Entonces, cuando ese impulso radioeléctrico llegue, excite el circuito del receptor, como va a estar configurado para el modo 1, vemos que se van a solapar de una forma adecuada y va a generar el lock. Bien, el lock es ya cuando metemos la llave en la cerradura, pues tenemos esta situación. Ese es el concepto teórico. Cuando se produzca el lock, se va a producir un sistema interno en el decodificador y va a preparar una respuesta que vamos a ver más adelante. En el modo 2 tenemos 2 impulsos parados por 5 microsegundos, y la configuración que tenemos en el lock para el modo 2 es la que vemos aquí en la pantalla. Se superpone, vemos que es una superposición válida, activa los circuitos del receptor y se produce el lock. Una vez que se produce el lock, se gestiona la respuesta, que vamos a ver más adelante. Y en el modo 3 vemos que la cerradura o el circuito está configurado de esta forma, se superponen los 2 impulsos, es una superposición válida y se produce el lock. Hasta aquí todo funciona, ¿vale? Muy bien, yo emito en modo 1, el receptor está en modo 1 y se produce el lock. Emito en modo 2, el receptor está en modo 2, se produce el lock, etcétera. Pero como se puede dar el caso que estemos emitiendo en modo 1 y que el modo 1, si os dais cuenta, puede hacer un lock tanto en el modo 1, en el modo 2 y en el modo 3. Se producirá un lock y se producirá una respuesta, ¿vale? Por eso lo del modo 1 es un modo que, como vamos a ver más adelante, universal, muy genérico, que va a activar los lock, pues seguramente de toda una coalición, ¿vale? Lo vamos a ver más adelante. Bien, estamos modo 1, modo 2, modo 3, el receptor en modo 1, en modo 2 y en modo 3. Vemos que tenemos un lock válido en el modo 1, en el modo 2 y en el modo 3. Y al generar el lock se va a producir una respuesta. En el primer caso tendremos un pulso, el emisor. Acordaos, si yo estaba en tierra, he mandado mi interrogación, mis pulsos en modo 1, 2 o 3 a esa aeronave que estaba configurada en modo 1, 2 o 3, se ha producido el lock y la aeronave me va a responder. Me va a responder con un pulso. En el modo 2 me va a responder con 2 pulsos separados por 16 microsegundos. Y cuando emito en modo 3, se produce el lock en modo 3, me va a responder con un pulso de vuelta a la estación que he interrogado en modo 3. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay un modo de emergencia
en función de en los tres modos hay un modo de emergencia, y ese modo de emergencia, esa llave maestra, o sea, ese candado al cual le vale cualquier llave, mejor dicho, no es una llave maestra sino un candado maestro, lo que va a hacer es que si recibe un impulso en modo 1, modo 2 o modo 3, si os dais cuenta, el circuito en emergencia está configurado de tal forma que se excita con el impulso en modo 1, modo 2, modo 3 y nos va a producir una respuesta válida, que van a ser 4 pulsos separados por 16 microsegundos, que nos va a dar una respuesta válida a esa interrogación que hemos hecho. Y esto más o menos es muy por encima de lo que es la teoría de los sistemas IFF, ¿vale? Como podéis ver, bueno, aquí tenía esta imagen que me la he pasado antes de lo que es el transpondedor, ¿vale? Es un decodificador, un receptor y un transmisor, y aparte una unidad de control remoto que estará en cabina. Y esta es la teoría básica, muy básica de cómo funciona el modo 1, 2 y 3, ¿vale? Los modos más sencillos de trabajo. En función, bueno, los modos de trabajo los podemos clasificar en una clasificación cualquiera, en modos civiles y modos militares. Los modos civiles es el modo A, el C y el S. El modo C pues es el transponder de los aviones civiles, ¿vale? Nos dan un código, nos lo asignan, pues lo metemos, y ese también lo llaman radar secundario. Nos da una serie de datos, pues de altitud, combustible, etcétera. Va todo metido en la onda. Y luego están los modos militares. El modo 1, 2 y 3 son modos no encriptados, ¿vale? Modo 1, 2 y 3 que hemos estado viendo, modo 1, 2 y 3 son modos no encriptados. Y el modo de 4, 5 y 6, que es el que nos encontramos en el JF17, pues son modos encriptados. Son modos seguros, que trabajan con dos posibles de cifrado, cifrado A y cifrado B, y se diferencian de los modos no encriptados, pues precisamente que tienen más seguridad y no pueden ser detectados o captados por el enemigo. Bueno, por ejemplo, si suponer tenemos unas maniobras importantes de la OTAN en Noruega, y hay una afluencia de aviones de la OTAN, de Estados Unidos, de Inglaterra, de España, de Grecia, de Noruega, y en un reducido espacio un reducido espacio tanto geográfico como temporal, va a haber mucha emisión de radiofrecuencias. Entonces una estación pasiva de escucha puede detectar en un periodo de tiempo de una hora, por ejemplo, una serie de frecuencias que son siempre las mismas o se van rotando, y a esas frecuencias les sigue separadas por un espacio temporal otras frecuencias de sentido contrario, por ejemplo, que se estén aproximando a una unidad naval o a una región de un aeropuerto, una base aérea. Pues de ahí se puede hacer un catálogo de frecuencias y podemos hacer un perfil de lo que es el sistema IFF que estaban utilizando en ese momento, en ese periodo de tiempo, ciertas aeronaves, ¿vale? En cambio, pues con el modo 4 y sucesivos, al tener una parte de la frecuencia de sincronización y otra de seguridad encriptada, pues va a costar, se puede, pero va a costar mucho más descifrar esas frecuencias y esos códigos que se estén utilizando o que vayan dentro de la onda, ¿vale? Como comentábamos, los modos militares en los modos 1, 2 y 3 son modos no encriptados, el 4, 5 y 6 son modos encriptados, el que yo recuerde, el 6, el único aparato de DCS que lo usa es el JF17,
pero bueno, a todos los efectos el 4, 5 y 6 van a funcionar igual. Y de los modos no encriptados, el modo 1 normalmente es un modo universal, un modo de coalición. El modo número 2 se utiliza para identificar una aeronave en concreto. El modo 3 se utiliza para identificar un grupo de vuelo, ¿vale? O he escuchado también que es el avión líder como representación del grupo de vuelo, también se identifica con el modo 3. Y sería, bueno, y una vez que sabemos todo esto, cómo esto que hablamos de los códigos en cada modo, cómo funciona. Vale, el modo 1, el modo universal, normalmente cuando estemos en cabina lo vamos a configurar tanto en transmisión como en recepción mediante dos cifras. La primera cifra solo nos va a admitir valores de 0 a 7 y la segunda cifra valores de 0 a 3. Y el modo de emergencia, ese candado maestro, lo vamos a seleccionar, seleccionar ese circuito en modo 00. Bueno, corrijo, modo 00 no, en código 00. El modo 2, que hemos dicho que es para identificar una nave en concreto, una aeronave en concreto, una estación en concreto, tiene como peculiaridad que el código de transmisión, el código que vamos a emitir nosotros en modo 2 si nos han interrogado, va a ser fijo y se va a configurar en tierra. Entonces solamente podemos cambiar el código de recepción en cabina. También, como en el caso del modo 1, para la primera cifra son 4 cifras y solo nos va a emitir valores de 0 a 7. Y el candado maestro, el lock maestro, el circuito, la configuración del circuito maestro lo vamos a conseguir poniendo las dos primeras cifras en 77. El modo 3, que comentábamos, es el modo para identificar un grupo. También son 4 códigos y lo mismo nos va a admitir solamente valores de 0 a 7. Y el código de emergencia también se configura poniendo las dos primeras cifras con 77. Y luego en cabina, los modos encriptados, solamente podemos seleccionar el canal A o el canal B. Podemos hacer estando en canal A, podemos cambiar temporalmente a modo B mediante un botón que normalmente está en cabina, pero bueno, para tenerlo en mente no podemos meter ningún tipo de código sino canales de trabajo. Y hasta aquí hemos llegado. Luego haré una parte número 2 ya dentro de cabina y referidos a DCS. Venga.